¿Cuánto pagamos en arriendo, transporte público, gas, electricidad, agua, todo ese tipo de cosas aquí en Seúl? ¿Cómo ahorrar en Corea dinero? Cerca. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Esa es la lista total, muchachos, y aquí tenemos el precio final. 1.000.000. 뭐지? Mi nombre Camila. Su nombre es Camila. Camila. Mucho gusto, Camila. Y el otro tip que le tenemos, muchachos, cuando vengan a este país, es bastante caro Corea del Sur. Lo van a descubrir en este video. Hola, bienvenidos. Bienvenido, muchachos. Vamos a hacerle un video súper importante que yo sé que todos ustedes lo están esperando. ¿Cuántos gastamos nosotros aquí en Corea del Sur por mes? La mensualidad. ¿Cuánto pagamos en arriendo, transporte público? ¿Cuánto gastamos en comida, en productos, gas, electricidad, agua, todo ese tipo de cosas aquí en Seúl, en el distrito que estamos viendo, que es un distrito bastante bueno, se llama Songdong-gu. Tenemos la estación de metro bastante cerca y vamos al final, le vamos a dar 3 tips para las personas que vienen a vivir en Corea que necesitan escucharlo, así que quédense hasta el final. Y si les gusta muchísimo este canal de YouTube, Chagabe, Chan y Cayón, suscríbanse, muchachos, y denle mucho like. Así que bueno, empecemos el video. Primero vamos a empezar por las rentas. ¿Cuánto gastamos de rentas? ¿Cuánto gastamos un mes de Corea del Sur? Ok, excelente, muy bien. Renta 550.000 won. 550.000 wones, todos los precios se los vamos a decir en wones y aquí abajito se lo vamos a estar dejando todo en dólares para que ustedes vengan y fácilmente puedan hacer el cambio en la moneda de su país. La renta de nosotros, 550.000 wones, es 2 cuartos, uno grande donde estamos ahora, uno pequeño donde tenemos toda la ropa. Si quieren ver el house tour, aquí vamos a estar dejando el link para que lo vayan a ver y vean nuestra casa, la conozcan nuestra casa. 550.000 wones lo que gastamos nosotros. De verdad es que buscamos muchísimo por aproximadamente 2 semanas antes de mudarnos. Anteriormente yo vivía solo, el año pasado aquí ya vamos, este mes, el 29 de este mes cumplimos 1 año que estamos viviendo en esta casa. Anteriormente yo vivía en un cuarto muy pequeñito y ahí pagabas 480.000 wones. En esto donde estamos ahorita es más grandecito, un apartamento bastante cómodo. Para 2 personas está muy bien y el precio es lo más importante, porque en otros barrios es muy caro. O sea, se van para Gangnam, ahí valen 2 millones de wones aproximadamente el arriendo de un solo cuarto. Todos los distritos aquí en Seúl hay muy caros y hay muy baratos. Hay que saber buscar porque los que están en los sótanos son sumamente baratos, pero no los recomiendo vivir porque cuando llueve la humedad es muy fuerte, se mete el agua, hay muchos insectos en el verano y en el invierno es muy frío también, que es súper incómodo. Nunca les recomiendo que se vayan a un sótano aquí en Corea del Sur, pero es muy barato. Y también son muy baratos los edificios. En la parte de arriba le hacen unos depósitos y en esos depósitos le llaman los rooftop. Ahí también en coreano se dicen opsan. Optapan, o también le dicen opsan. También pueden vivir ahí, pero en el invierno es sumamente frío. 엄청 춥지, opsan también. Mucho frío. Segundo, comida y productos de limpieza, aseo, personal, todo eso en un mes. ¿Cuánto gastamos nosotros, Cayón? Comida 500.000. 500.000 en solo supermercado. No vamos a hablar sobre las comidas cuando salimos y comemos afuera, eso lo vamos a decir más adelante. Nosotros siempre tratamos de ir a 2 supermercados. Un supermercado que es muy grande, estilo muy norteamericano, que se llama E-Mart. Ahí se encuentra de todo, pero es más caro. Y ahí compramos lo que son cosas que no encontramos en un mercado tradicional coreano. En el mercado tradicional coreano podemos encontrar lo que son kimchi, arroz, huevos, leche, carnes. Lo compramos en un mercado que siempre vamos y es bastante económico, porque en el E-Mart es muy caro, es mucho más caro. Servicio público. Sí. ¿Cuánto gastamos en servicio público? Vamos a empezar primero con la electricidad. La electricidad y el gas varía mucho dependiendo si es en verano o en invierno. En invierno, en electricidad, ¿cuánto gastamos en electricidad en invierno? Invierno 20.000. 20.000. Y en verano gastamos... Verano 80.000. 80.000 wones. En el invierno no utilizamos mucho la electricidad, utilizamos más el gas. Por eso en el verano utilizamos mucho electricidad por el aire acondicionado. Siempre es insoportable. Las estaciones en Corea del Sur son muy marcadas. En el verano es muy calor, en invierno es muy frío. Por eso en el verano sí o sí tiene que haber aire acondicionado y aproximadamente se nos van 80.000 wones.
En el invierno no utilizamos mucha electricidad, aproximadamente 20.000 wones. Gas. ¿Cuánto gastamos de gas, Cayón? Gas invierno 80.000. 80.000. Y en el verano, Verano 20.000. 20. ¡Oh! Muy bien, Cayón. Sí. Aquí en Corea del Sur el sistema de calefacción son las tuberías en los pisos, agua caliente, con el gas calientan todo el agua y con eso mantienen las casas bien calenticas en el invierno porque es muy frío. Se van aproximadamente 80.000 wones en el gas por eso. Y en el verano no utilizamos mucho el gas, solamente cuando vamos a bañarnos o vamos a cocinar, prendemos el boiler para calentar el agua y listo. Pero en el verano, en el invierno sí lo mantenemos en la noche un poco prendido para que caliente la casa porque de verdad que es insoportable, no se puede. Agua, ¿cuánto gastamos en agua? Cada 2 meses 20.000. Cada 2 meses gastamos en agua 20.000 wones. Eso lo compartimos, lo comparte la señora, la dueña de este edificio, lo comparte entre todos y a nosotros, bueno, a casi todos les sale 20.000 wones cada 2 meses. Es económico. 아, 커피 마실래? Estaba estudiando. 어떻게 알았지? grabando. 찍는 거? 내 몰래 찍으려고 했는데. Gracias. ¿Cuánto gastamos internet, servicio de internet aquí en casa? 인터넷 30.000. Internet 30.000 30.000 wones por 500 megabits por segundo. Antes teníamos uno de 100 megabits por segundo, pero era muy lento y como tenemos que estar subiendo videos en YouTube, se tardaba muchísimo por que esto, 500 megabits por segundo es lo mejor. Gastamos 30.000 wones por mes. Teléfono móvil, yo gasto mensual, 45.000 wones. Y Cayón, ¿cuánto gastas tú? Yo tengo 100 gigabytes por mes y Cayón tiene 15 gigabytes solamente por mes y gasta 40.000. 40.000 por mes solamente por 15 gigabytes porque Cayón no necesita mucho porque como siempre está o en el hospital o está en casa, no necesita mucho internet. Yo como estoy haciendo los tours, yo siempre necesito internet, por eso que bueno, si viene a Corea del Sur y necesita un guía turístico, aquí está Kimchi Tours para que me contraten, yo les doy un tour muy bueno. Y ya también yo le he dado tour a Cayón, ¿verdad Cayón? Tour buenísimo yo. Bueno hombre. Sí, conozco muchísimo de Seúl, más que ella es de aquí de Seúl. ¿Cuánto gastamos en gimnasio, Cayón? ¿Cuánto gastamos en gimnasio? Hicimos el contrato por un año. 330.000. 330.000. ¿Tú vas todos los días al gimnasio? 매일. No. ¿Por qué no? 나 가다 뭐였지? 일. 요일 아마 5 ¿5 días? días? 일주일에 5번 간다고? 아니? 그러면 한 달 동안 5번 Hay un mes ha ido 5 veces al gimnasio. Bueno, es que el Cayón se ha sacado una muela, se ha hecho implante, se ha hecho un poco de cosas aquí que no le ha permitido mucho ir al gimnasio. ¿Verdad que buscamos uno súper económico? Los gimnasios, el gimnasio de nosotros son 330.000 wones por un año, pero hay gimnasios donde valen 800.000 wones, pasan el millón de wones, pero nosotros encontramos uno bastante económico porque tampoco no queremos gastar mucho en eso. Tratamos siempre de ahorrar dinero y también hay un paquete que eran 460.000 wones por un año, pero te daban el locker y te daban también el uniforme. Nosotros no necesitamos ni locker ni uniforme, por eso solamente agarramos el de 330.000 wones. El gimnasio está súper chévere, está bastante cerca de la estación de metro de Wangsinni y también está muy cerca de la casa, por eso que cada vez que os termino de trabajar o antes de ir a trabajar, siempre voy al gimnasio. Me parece súper conveniente porque está muy cerca de la estación del metro. Próximo. Comer fuera de casa 200.000. 200.000 gastamos nosotros para comer fuera de casa, pero como todos saben, esto siempre va a variar. A veces gastamos 100.000 wones, a veces podemos gastar 300.000 wones, por lo menos. Si tenemos muchas citas con amigos, o todos amigos de Cayón, amigos míos, vamos a gastar un poco más, a veces gastamos un poco menos. O sea, siempre va a variar, pero hicimos como en el medio le pusimos lo que gastamos aproximadamente casi todos los meses, son 200.000 wones mensuales. Un dato muy importante, ¿cuánto se gasta en transporte público mensual? ¿Cuánto gasta Cayón? Cayón 30.000. 30.000 wones mensuales porque Cayón no toma el bus, no toma el metro todos los días. Su trabajo, el hospital donde ella trabaja está solamente... Escucha 3 músicas y de una vez llega, menos de 10 minutos caminando, por eso es que nos mudamos a este sitio
por su comodidad, por su trabajo. ¿Y cuánto gasto yo? Yo tengo esta tarjeta que está acá, que se llama Climber Car. Es muy buena. Esta tarjeta se le recarga 65.000 wones mensual y puede utilizar la bicicleta, el bus, el metro, ir para todas partes, pero solamente en Seúl. 65.000 wones, de verdad que esto es lo mejor que han sacado. Esto lo sacaron a principios de este año de 2024. Muchos coreanos que viven aquí en Seúl están utilizando esto. Y si ustedes vienen a Corea y van a vivir más de un mes, o vienen por un mes, les recomiendo siempre esta tarjeta porque les va a servir muchísimo y se van a ahorrar mucho, pero mucho dinero. Yo anteriormente gastaba 120.000 wones y ahora estoy gastando 65.000 wones con esta tarjeta. Una maravilla que hizo el gobierno, recomendado. Climate Car. Y tenemos otro gasto súper necesario que es... Academia de español. Ok, para Cayón, porque Cayón está estudiando bastante español y intentamos juntos estudiarlo, pero Cayón se desmotivaba mucho, entonces no le iba muy bien. Por eso se inscribió en un curso y ahora sí está estudiando bastante, Cayón. ¿Cuánto pagas mensual por la Academia de Español? 230.000. 230.000 wones. Está un poquito caro, pero está súper chévere, está aprendiendo bastante. Y solamente va 2 veces a la semana. Está bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta Academia de Español? Sí. Mucho divertido. Muy divertido. ¿Te gusta mucho? ¿Y español? ¿Te gusta el español? Yo me gusta. Mi nombre Camila. Su nombre es Camila. Camila. Mucho gusto, Camila. Mucho gusto. Bien. Oh, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Ok. Ahí va, pero su curso apenas tiene 2 semanas estudiándolo. Otro gasto de Cayón. ¿Qué te haces, Cayón? En el pelo, recuerden que todas las mujeres tienen que hacerse cosas en su pelo, en sus uñas. Mire, Cayón. 이거 얼마야? 이거 3만 원. 3만 원. 30.000. 달마다 이거 하는 거야? 이거 네일은 보통 한 달에 한 번씩? Sí, una vez al mes 30.000 wones. ¿Y el cabello? 까베요 머리? 머리. 그래서 제가 곱슬이 심해서 한 3개월에 한 번씩은 펴주거든요. 3개월? 3개월에 한 번씩. 근데 30만 원이에요. 머리가 너무 길어서. Sí, está largo y ella no tiene el pelo liso como casi muchos orientales, los asiáticos. Cayón tiene un poquito de rulos, por eso es que a ella no le gusta y siempre se va y se hace su retoque para que esté liso. Muchas coreanas hacen eso y llega hasta 300.000 cada 3 meses. O sea que cada mes sería 100.000. Vamos a ponerle 100.000 por mes. 한 명이 오랜만에 머리 쓰네. 수학 잘했어? 학교 다닐 때? 엄청 잘했지. 진짜? Bueno amigos, vamos a hacer un resumen total de todo lo que gastamos mensual entre nosotros dos. Renta, 550.000 wones. Comida, productos, todo lo que compramos en supermercados, aseo personal, todo, 500.000 wones. Electricidad, 20.000. Gas, 80.000. Agua, 10.000 won por mes. Internet, 30.000. Los teléfonos móviles, 85.000 wones, el gimnasio 55.000 wones entre los dos, comer fuera de casa 200.000 wones, a eso está incluido los cafés en Corea son caros, de 4.000 a 6.000 wones, los precios de Starbucks, casi todos los cafés en Corea son así, y sin meter que si galletas, pan, todo eso, 200.000 wones. Transporte público entre los dos, 95.000 wones. Español, su academia, 230.000 wones, las uñas 30.000, cabello 100.000. Esa es la lista total, muchachos, y aquí tenemos el precio final, 1.985.000 wones. Aquí se lo estamos dejando todo en dólares. Yo cuando vivía solo, antes de conocer a Cayón, que estaba soltero, solamente pagaba el arriendo y comida, muy poco, siempre comía en el trabajo y gastaba solamente como 700.000 wones. Lo demás todo lo ahorraba. Ahora somos nosotros dos y gastamos 1.985.000 wones. Cabe destacar, muchachos, que no metimos cosas, por ejemplo, una camisa o cuando vamos de shopping, todo eso, que normalmente no hacemos. Cayón de verdad que
no les gusta, o sea, no tienen mucho interés que si en cartera, en cosas de esas. Es impresionante, por lo menos yo que llevo un estilo de vida minimalista, o sea, siempre, y Cayón también es así, siempre tratamos de comprar cosas que de verdad necesitamos, no compramos cosas en exceso porque nos gusta mucho el orden en la casa, nos gusta mucho la limpieza, nos gusta tener todo bien ordenado y no compramos cosas que no vamos a utilizar, cosas que solamente para guardar. No nos gusta ese tipo de cosas. Si compramos una silla, por lo menos este sofá no lo teníamos porque ya estábamos cansados de estar sentados en el piso y lo compramos en oferta. El envío nos salió gratis. De verdad que este sofá costó $350. Nos parece un precio bastante justo sin el envío. Muy bien. Siempre compramos cosas que de verdad necesitamos. No vamos a comprar cosas para tenerlas guardadas. No nos gusta ese tipo de cosas. Muy importante, le tenemos algunos tips para los que vienen a vivir aquí en este país, Cayón. Dile. ¿Cómo ahorrar en Corea dinero? Más cerca. 이마트에 6시 이후로 가면은 음식을 싸게 살 수 있어요. Sí, es verdad, muchachos. Nosotros siempre aprovechamos ir después de las 6, después de las 7 de la noche, cuando no hay muchas personas y ahí están rematando muchas cosas. Imar, el supermercado ese grandísimo que le había comentado, siempre hay cosas que por lo menos cuando son sushi, ellos los preparan en la mañana, nos los venden y en la noche los están rematando. Siempre compramos así. Buenísimo. Y el otro tip que les tenemos, miren la sonrisa de Cayo. Y el otro tip que les tenemos, muchachos, cuando vengan a este país, no utilicen taxis. Los taxis son caros. Utilicen el transporte público, el metro, el bus. También están las bicicletas. Súper eficiente todo. Recomendadísimo. Y si vienen y van a estar por muchos meses, utilicen esta tarjeta. O utilicen, si vienen por pocos días de viaje, utilicen la tarjeta de T-Money, que la pueden comprar en cualquier tienda de conveniencia, la pueden comprar en el aeropuerto también, la recargan y perfecto. Si van a cambiar de metro a bus, no les van a cobrar nada, pero tienen que hacerlo en 30 minutos. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, ustedes tienen 30 minutos para poder cambiarse. Si pasan los 30 minutos, sí le van a cobrar extra. Y desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, tienen una hora para cambiarse. Súper buenísimo ese dato. Y ese tipo de transferencias que no les cobran, lo pueden hacer 4 veces solamente al día. Ya a la quinta vez sí le van a cobrar. Y el último tip que le tenemos, muchachos, es Caro, 당근. ¿Qué es 당근? Zanahoria app. La zanahoria, la aplicación de la zanahoria, una aplicación buenísima para todas esas personas que vienen aquí al país y van a empezar desde cero. Ahí pueden comprar cosas de segunda mano y también las regalan, por lo menos una silla. Hay personas que la publican y dicen, llévensela, la voy a dejar en el frente de la casa. Utensilios para la cocina, que si una freidora, microondas, arrocera, ese tipo de cosas, televisores, computadoras, teléfonos, todo lo venden en la aplicación. Es súper buena esa aplicación, yo la utilizo muchísimo. 나 당근에서 재밌는 거 봤다. 구경하다가 보고 있는데 그런 글이 있는 거야. 어떤 사람이 저희 집에 바퀴벌레가 들어왔어요. 벌레 잡아주세요. 그러면 돈 드릴게요. 근데 아마 그때 2만 원인가? 2만 원인가 3만 원인가? 20.000 o 30.000 para ir a matar a la cucaracha. Sí, muchachos, aquí en esa aplicación ponen muchas cosas cómicas, también dan arriendos de casa, de los carros y mucha información. También hacen trabajitos de día cerca del barrio. De verdad que es una aplicación que se las recomiendo a todos los que vienen a Corea del Sur. Utilicen Dangun, encuentran cosas baratas, segunda mano, hay cosas nuevas también. Yo me compré, hace como 2 años, compré un par de comas para correr muy baratas, Adidas en 30.000 wones y el precio original era 120.000 wones. Porque hay personas que reciben regalos y no les queda la talla o no les gusta y lo que hacen es venderlo en Dangun. Dangun en coreano es zanahoria. Bueno, information? 베레가가 아니지. 뭐지? Información. Buena información. Bueno, information? Bueno, Formación. 이런 진짜. 답답해 진짜. español. 입이 어떻게 이게 안 돼요. Bueno. Ferrocarril. R con R, chicarro. R con R, carril. Rápido corren los carros por la carretera de ferrocarril. 아니 그거 중요한 거 아니고. Bueno, information. 이거 뭐지? Cerca. 너 또 cerca, amigo. Ellos.
Bueno muchachos, y hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo para que todas las personas que quieran venir a este país y todos los que quieren saber información sobre nosotros, cuánto gastamos, compártenlo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao, amigos. Chao.